Muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Iván Ferreiro, gracias por ver este curso y participar de él. Hoy vamos a seguir con la parte teórica, esa en la que nosotros estudiábamos la composición y cómo otros artistas solucionaban los diferentes espacios que estamos estudiando, y pues simplemente para nosotros coger ciertos puntos, ciertas estudios, apropiarnos un poquito de su trabajo, de su estudio previo y continuarlo. Sé que esto no es pintura, lo que estamos viendo ahora mismo, pero sí que me gustaba la idea de traeros una composición o estudiar un poquito la composición de los espacios en culturas mucho más antiguas de las que nosotros estamos acostumbrados a estudiarlas en pintura, porque ciertamente sí que existían estas composiciones. Lo que pasa que antiguamente, en este caso lo que estamos viendo es un relieve del mausoleo de Halicarnaso, alrededor del 350 a.C., y ya veis un poquito cómo compuso la escena y cómo solucionó el espacio de este friso. ¿Vale? Es un friso corrido de este mausoleo, y es que la escena está incompleta, puesto que tendría más escena hacia la derecha y más escena hacia la izquierda. Esto simplemente es una losa que componía ese friso corrido, ¿vale? Que ya veis la disposición que tiene, el tamaño que tiene. Pero bueno, nos ayuda un poquito también a ver cómo solucionaban la composición y cómo hacían que unos elementos, aunque fueran heterogéneos, sí que estuviesen bien cohesionados, ¿vale? Para que la escena no estuviese abigarrada, ¿vale? ¿Qué es esto de una escena abigarrada? Bueno, pues se entiende una escena abigarrada, que yo no lo entiendo como algo malo, algo peyorativo, que vosotros en arte sí que podéis crear escenas abigarradas y ser unas escenas tremendamente sensibles, tremendamente bien estudiadas y muy inteligentes. Pero sí que en esta época abigarrado tenía ciertas connotaciones peyorativas según sus cánones de belleza, según sus búsquedas y sus intereses estéticos, y bueno, ellos no querían combinar colores de un modo erróneo y tampoco amontonar elementos heterogéneos sin cierta cohesión o coherencia. Esto es lo que provoca, pues, la búsqueda de estos pequeños patrones o estas pequeñas soluciones que vamos a estudiar ahora. Vale, como decía, esto es un relieve, no es una pintura, y es que por aquella época las pinturas no estaban muy desarrolladas, se encuentran muy pocas, y si las había no han llegado hasta nuestros tiempos. Lo que más se encontraban en estas épocas, pues a lo mejor eran pequeñas pinturas, pero ya más vistas como mosaicos, y la pintura que había estaba muy supeditada a la escultura, puesto que sí que había pintura, pero esa pintura estaba aplicada a estos frisos que vosotros veis, a estas esculturas. Todas las esculturas no eran en blanco, no estaban así, simplemente pues, se ha perdido el color, pero todas ellas estaban pintadas, estaban policromadas. Y eso es la pintura que había en esa época. Cuando había una pintura, cuando había un mosaico en alguna pared, pues normalmente era para abaratar costes, porque era mucho más barato pintar una escena en la pared que quizás hacer un relieve y luego policromarlo. Vale, entonces no llegan hasta nosotros pues muchas por así decirlo, muchos ejemplos de pinturas de esta época. También puede ser dado por la conservación. Evidentemente todo esto son especulaciones, porque nosotros no estábamos allí para corroborar que ciertamente esto era de esa manera. ¿Vale? Entonces, siendo consciente de nuestras limitaciones con respecto a la historia del arte, vamos a empezar con el análisis de este friso del mausoleo de Halicarnaso. Y lo que vemos, como decía, es un friso incompleto, porque en esta escena simplemente es un trozo de escena, no está
completo, pero bueno, ya veis que por este lado la pierna se escapa, seguramente continuaría por la otra losa. Y ya vemos dos grupos diferenciados. El grupo de estos dos guerreros, no sé si guerreros o porque este porta un casco característico de gladiadores, y este otro grupo de el hombre desmontando a esta muchacha, y están como muy separados. Ya veis que están muy diferenciados estas dos escenas. Hay una escena que simplemente esta de aquí está como fuera de la acción de esta otra escena, ¿vale? Esto es un poquito cómo solucionan esta escena, cómo hacen para que esta escena no esté tan solitaria o no tenga cierta coherencia entre una y otra. Bueno, pues tienen algunos recursos. Esos recursos son los pesos, las direcciones, las tensiones, ¿vale? ¿Y dónde están esos pesos y esas direcciones y esas tensiones? Bueno, pues si nosotros nos fijamos, este grupo de aquí forma un gran triángulo, ya veis, como el torso y la pierna trazan una línea característica y muy definida con este torno y esta pierna. Y esta chica, evidentemente, completa lo que es el triángulo. Esta escena de aquí no es un triángulo, pero sí es un prisma, y es un prisma que justamente este torso y esta pierna trazan una paralela a este triángulo, encajando casi, bueno, voy a hacerlo más ajustado. Vamos a trazarlo bien para que se pueda ver bien. Por aquí tenemos este triángulo y por aquí tenemos este otro prisma que trazamos una línea recta. El caballo, bueno, vendría más bien por aquí. Vale, aquí tenemos ese prisma. Esto, bueno, os lo voy a poner bien porque aquí me he colado un poco. A ver, vamos a empezar por esta, que es la de que más problemitas me está dando. Aquí está, el cuello del caballo, la torsión del caballo, pues marcan este otro prisma. Y aquí tenemos el cuadrado. Perdón, el triángulo, joder. Vale, ya veis que esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí. Los dos elementos geométricos que conforman esta escena. Y cómo se comunican uno y otro, además de esta pequeña inclinación que hay en esta otra escena que parece unirnos a lo que está ocurriendo en la escena de la izquierda. Bueno, pues ¿cómo lo hacen? A través de las direcciones. Y fijaros que muchas veces cuando tú quieres una escena muy dinámica, una escena con mucha acción, con mucho movimiento, una escena agresiva en el que está ocurriendo algo extremadamente salvaje, violento, rápido, fugaz, pues muchos artistas en las composiciones recurren a las S, a las curvas, ¿vale? Fijaros que por aquí tenemos una curva muy característica de la muchacha. La dirección de su mirada nos lleva a este otro gladiador o soldado que justo enlaza con su brazo, y la dirección de la espalda que también nos conduce con este brazo. Y este brazo pues nos lleva a la capa, y de la capa nos lleva a esta tensión de la pierna justo con la curvatura del caballo, y ya ahí ya enlazamos con la muchacha, enlazamos con la mirada de la muchacha, que aquí faltaría, estaría mirando al gladiador, y este gladiador pues porta un escudo que también nos ayuda a la dirección de la mirada, que refuerza también el flujo actancial de sus miradas, y volvemos otra vez a empezar, ¿vale? Haciendo como una especie de 8 infinito. Vale, esto es como están enlazadas, ya veis qué inteligente
fueron en este caso utilizando estas tensiones, estos pesos, estas direcciones de las espadas, como si estuviesen señalando a algún otro lado, el uso tan inteligente de la vestimenta, ¿vale? Que parece trazar aquí un círculo perfecto y ahí pues ayuda mucho al movimiento de la escena y ayuda mucho a recorrer la escena como una parte total como un todo de sus partes, ¿vale? Entonces, visto esto, vamos a ver cómo lo solucionaban en otra época. Hay épocas que lo hacían de una forma más inteligente, hay épocas que a lo mejor, o artistas que les costaba un poquito más. Esta es otra, os estoy trayendo, os voy a traer tres cuadros en principio de muchos elementos y muchas personas en la escena, para que nosotros también podamos ver cómo solucionaban escenas mucho más amplias, no solo de uno o dos personajes en la escena, sino de muchos más, ¿vale? Aquí vemos una escena muy bien equilibrada, extremadamente equilibrada para los gustos de hoy en día, pero para los gustos de aquella época, pues esta escena pues estaba muy bien compuesta. Ya veis toda la centralidad y frontalidad que hay en la escena. Podemos crear aquí un eje axial, y si en esta zona hay 3 personas, aquí hay 3 personas. Si a esta parte hay una persona, a esta parte hay otra persona. Si a este lado hay un grupo de personas, a este lado hay un grupo de personas. Si aquí hay una columna salomónica, aquí hay una columna salomónica. Si aquí hay un absidiolo, aquí hay un absidiolo. Si aquí hay, vamos a decir que esto es la tabla de los 10 mandamientos, pues aquí hay una tabla de los 10 mandamientos. Si aquí hay una vela, lámpara, botafumeiro, no lo sé, aquí hay otra, y si aquí hay otra, aquí también hay otra. Vale, ya veis que está todo muy bien equilibrado. Si aquí hay una persona, una cabeza, aquí aparece una cabeza. Vale, ya veis un poquito cómo está conformada la escena. Si nosotros nos encontramos aquí un grupo de personas que parecen hacer cierta triangulación o cierta tendencia ascendente, aquí también la vamos a ver. Si por este lado ocurre lo mismo, ¿vale? Si aquí hay un libro, hay un elemento, aquí va a haber un libro o un elemento. Vale, lo único que parece romper un poquito la escena y rompe un poquito toda esa frontalidad, toda esa axialidad, es que Jesús está levantando el brazo, este brazo lo tiene levantado y este en cambio lo tiene en otra posición diferente, y la iluminación de la escena, ¿vale? Porque la iluminación de la escena no nos permite ver este grupo de personas con tanta claridad como a este otro grupo de personas que hay aquí. Pero sí es cierto que está compensado cromáticamente, puesto que el negro, los colores oscuros, pesan muchísimo más y llaman muchísimo más la atención que los tonos claros. Lo que pasa que esta señora de aquí está con un color muy saturado, tiene un azul muy saturado, entonces contrarresta mucho el peso de esta oscuridad, de esta sombra, ¿vale? Entonces está muy bien equilibrado, muy bien hecho de una manera muy inteligente, y es un gran trabajo compositivo, ¿vale? Ya veis cómo lo solucionan en este caso Jesús en el templo, y es una composición que no toma demasiados riesgos, es una composición muy de libro, muy de manual, en el que no le puedes sacar ningún pero, porque sigue las reglas al dedillo, ¿vale? No hay riesgos. En cambio, este último trabajo que os traigo es un trabajo que a mí me encantó, es un trabajo que a mí me gustó muchísimo y que rompe muchas normas, transgrede muchas
normas artísticas o estilos artísticos, y una de ellas, por ejemplo, es que directamente hay personas que no miran o que no se les ve la cara, ¿vale? Que están totalmente de espaldas. Esta persona de aquí sería impensable en una composición más clásica, porque no se le ve la cara, no sale retratado, aparece de espaldas. Y luego hay varios personajes que miran a escena. Estos personajes que miran a escena, estos tres de aquí, son personajes que, y este de aquí, son personajes, que miran a escena, no, que miran al espectador, ¿vale? Nosotros estamos como viendo la escena situados en esta posición, y nosotros estamos viendo, en este caso, si no conocéis este cuadro, perdonad que no dije el título, es La rendición de Breda, o también conocido como Las lanzas. Es un cuadro que pintó Velázquez en conmemoración de esta batalla para exhibirlo en Madrid. Fue un encargo que le habían hecho, el encargo de esta batalla, de esta victoria española sobre los holandeses. En escena se encuentra al general Spinola, que está recibiendo la llave de la ciudad de Breda, y Justino Nassau, que es el vencido, que está entregando la llave de la ciudad. Ahora vamos a explicar eso, pero bueno, primero me gustaría acabar con estas tres personas que miran al espectador, cuatro personas que miran al espectador, y no se sabe muy bien quiénes son. Se ha perdido un poquito en la historia estas personas quiénes eran, pero Carl Justin, un filósofo historiador alemán, creyó haber reconocido a Alberto Arenberg, el príncipe de Neuburg, y a Carlos de Coloma. Creo recordar, ahora mismo no me acuerdo porque hace tanto tiempo que lo estudié, creo que recordar que este personaje de aquí era Carlos de Coloma, y creo recordar que era el príncipe de Neuburg, y este sería Alberto de Arenberg. Vale, no estoy 100% seguro, pero sí que estoy un poquito más seguro de este otro personaje. Pero bueno, contrastarlo vosotros, buscarlo en internet. No, ya sabéis que yo siempre digo que ningún artista, ningún historiador, ningún crítico de arte tiene la verdad absoluta. El arte es así, muy mágico, muy caprichoso, y bueno, que no se puede tener la verdad absoluta nunca en este tipo de trabajos. Vale, entonces simplemente me quedaría por este personaje, y se dice que es el propio Velázquez. Vale, no está demostrado, pero sí que hay algunos cuadros en los que él también se atrevió a retratarse, en los que sí que está claro que es Velázquez, y tiene cierto parecido con los otros retratos donde él se incorporaba también en las pinturas. Es algo muy atrevido también para la época que un propio pintor se incorporase dentro de la propia obra, aunque no es reciente, ¿vale? Mismo en la Catedral de Santiago, el Santo de los Croques, llamado Santo de los Croques, pues es uno de los arquitectos que hizo una de las partes de la catedral, y él mismo se hizo esculpir en una posición de sumisión, arrodillado frente a la capilla, y ahora es el Santo de los Croques, en los que parece ser que tienes que darle 3 cabezazos si quieres tener buena suerte. Bueno, pues él, ya veis que muchísimo antes de Velázquez ya también se había hecho retratar en su propia obra para permanecer ahí durante los siglos de los siglos, y él mismo pues hizo lo mismo, introduciéndose dentro de la escena. Y lo que Velázquez hacía muchas veces era jugar con nosotros también y tratar de introducirnos dentro de la escena. Por eso en esta escena hay este hueco de aquí que nosotros lo completaríamos. Y si os fijáis en la composición, es una composición
muy divertida y muy inteligente porque ya veis el caballo, el escorzo del caballo hace una S y estas cabezas de estas personas continúan esa tendencia y este caballo que está en la misma posición pero de frente en vez de espaldas con este escorzo tan duro pues hace exactamente lo mismo, trata de cerrar lo que es un círculo. Si es que estas dos personas, Spinola y Justino Nassau, pues están en el centro de un coro y en el centro de este coro es donde está toda la escena, toda la importancia de la escena. ¿Y qué hay justo en el centro de la escena? Voy a hacerlo bien para que lo veáis. Para que veáis que esta composición está... Bueno, falta un trocito de cuadro, las lanzas siguen hacia arriba, pero en esta versión que encontré no se ve del todo. Pero bueno, si el cuadro más o menos, pues vendría por acá. Si yo junto las esquinas, bueno, más o menos tendría que coincidir que la llave... Lo que pasa es que este cuadro está recortado, estas vienen un poquito más arriba. A ver si buscando un poquito... Bueno, digamos que el cuadro más o menos empezaba por este lado y llegando a este otro punto y el cuadro más o menos llegaba hasta aquí porque las lanzas estaban un poquito más arriba. Bueno, realmente estaban mucho más arriba. Bueno, no pasa nada. Bueno, si estuviese bien puesto el cuadro, si juntamos esquina con esquina, nos daríamos cuenta de que la llave está en el centro, justo en el centro de la escena. Como digo, aquí no lo podemos ver porque esta reproducción, que es la que mejor se veía, no estaba pixelada, la que pude encontrar en internet, pues le falta un cachito de cuadro, ¿vale? Entonces esto no coincide exactamente, pero la llave estaría justo en el centro de la escena y todas estas personas que están haciendo un coro a esta escena de aquí, que es una escena bastante triangularizada, ¿vale? Hay aquí como un triángulo, pues estarían rodeándolo y nosotros como espectadores estaríamos en este punto de aquí cerrando el círculo. Bien, esto es una de las cosas que a mí me gustaron mucho de este cuadro porque nos introducían en la propia escena, nos hacían partícipes de la propia escena y más cositas interesantes que podemos ver en este cuadro, pues bueno, son esta posición de, bueno, parecen muy amigos, una situación de grandes caballeros, puesto que Velázquez cuando retrató la rendición de Breda se basó en uno de los pedacitos del libro que escribió Calderón, si no recuerdo mal, y decía más o menos como que Justino, yo las recibo, refiriéndose a la llave, y reconozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Esto venía a decir en el libro de Calderón que si tú tienes un gran contrincante y tú vences a ese contrincante, entonces tú eres el mejor soldado todavía. Si vences a un mal contrincante y ganas una batalla de una forma muy fácil, pues entonces esa batalla parece carecer más de valor. Pero dice que ha sido un gran contrincante y eso le hace grande a él también. Y ya veis en la posición, él Justino intenta arrodillarse o hacer como un gesto de cortesía para entregar la llave, pero Spinoza lo detiene para que no se arrodille y tratarlo como un igual, ¿vale? Entonces aquí se forma como una especie, de círculo que refuerza toda la escena central. Y otra de las cosas curiosas de este cuadro son estas líneas de las cabezas que están perfectamente alineadas, que dan serenidad a la escena y luego lo corta o lo rompe con cierto dinamismo. Fijaros esta bandera con la grupa del caballo, crea como ciertos triángulos
en la escena que le capacitan o le dan cierto movimiento, cierto dinamismo y con respecto a la contraposición de estas líneas horizontales del horizonte, si viésemos las lanzas, también veríamos que todas las lanzas acaban en una línea en particular y fijaros que las lanzas todas, voy a borrar esto para que podamos verlo bien, bueno, todas no, pero sí la gran mayoría están perfectamente alineadas. Solo algunas se escapan de esta formación y fijaros que no hay ningún elemento aséptico, todo tiene connotaciones, todo tiene significados. ¿Y qué me quiere decir estas lanzas que están perfectamente alineadas, salvo unas poquitas que no están del todo bien alineadas? Vale, pues me quiere decir que nuestro general Spinola tenía un ejército muy bien preparado y con una fuerte disciplina, con un ejército muy disciplinado, muy bien organizado, muy bien entrenado. En cambio, esta otra zona, que ya vemos que no hay ninguna lanza y ya quedan pocas lanzas, no están ninguna alineada con la otra. No podemos encontrar ningún alineamiento que nos diga que este ejército está bien formado o bien entrenado o bien disciplinado. En cambio, en esta parte de aquí sí, ¿vale? Ya veis hasta qué punto es importante cualquier mínimo detalle de nuestra composición, ¿vale? Hasta el fondo tiene connotaciones, tiene significados que dan heterogeneidad y también atmósfera a la escena y también nos cuenta un poquito de la crueldad de esa batalla. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero no haber extendido demasiado este vídeo, pero sí que me gustaba verlo a través de ciertos puntos, ciertos cuadros, para que vierais también esta pequeña evolución de las composiciones de grandes masas de personas, cómo lo resolvían diferentes artistas y de qué forma creativa lo hacían. Espero que os haya gustado y tendremos otra entrega en la siguiente sesión, así que simplemente esperarme. Muchas gracias y hasta la próxima.